Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy traemos esta hermosa figura de Cyclops. Espero que no estén escuchando mucho eco, pero la verdad es que estoy vaciando esta habitación porque voy a cambiar todo el setup. Y yo creo que este va a ser uno de los últimos videos con este fondo blanco, porque voy a pasar a ocupar el otro escritorio, que era el escritorio de mi esposa, que es color madera. Así que bueno, este vendría siendo uno de los últimos videos. Yo creo que va a ser el último video de Marvel Legends en este escritorio. Así que bueno, nada más que contar. Vamos con esta figura. Bueno, como les dije en un comienzo, este va a ser el único video en este fondo, así que espero que lo disfruten. Yo creo que voy a seguir manteniendo las luces, voy a ver cómo las voy a poner porque creo que no se me va a dar tan fácil como lo tenía antes, pero ya lo voy a solucionar de alguna manera. Aquí tenemos la figura en sí, con esta caja estilo retro muy linda. La verdad es que me gustan bastante estas cajas. Yo creo que voy a seguir comprando Marvel Legends de este estilo. Por el costado podemos ver este diseño de la caja, que es estilo retro, estilo VHS o VHS, no sé cómo le llamarán en sus países. Por el otro costado exactamente lo mismo, pero mirror. Y por la parte de atrás, la figura en sí, con una pequeña descripción del personaje, que esto me fascina. Como extraño la descripción en las cajas, ya que si uno no tenía mucha información de un personaje en sí, con esto uno se podía interiorizar en qué universo estaba o algo relacionado al personaje que te llamara a buscar más en relación a él y poder enganchar con el personaje y comprar la figura. Yo creo que eso es un punto muy en contra que están teniendo las nuevas cajas de Marvel Legends, que son horribles. Así que bueno, sin alargarnos más, voy a pasar a sacar la figura de Sunpack. Bueno, de esta manera es como viene la figura con esta caja de cartón. Aquí trae las instrucciones que hay que leer. Creo que aquí vienen los accesorios. Sí, esto vendrían siendo los accesorios que veo, creo que 3 manos. No sé por qué 3. Supongo que debería ser 4, pero ya nos vamos a ver cuando las saque. Y la figura sí que la voy a pasar a sacar para verla derechamente. Así que bueno, aquí tenemos la figura de Cíclope. La verdad es que está bastante linda, se ve mucho mejor, o siento que se ve mejor tratada que la figura anterior que abrimos. La pintura no se ve mal en ninguno de los casos. No le veo un fallo grave como la otra figura que tenía 6 fallas de pintura muy feas. Y algo que tiene característico, bueno, se lo voy a decir una vez que vayamos a usar articulaciones, pero la verdad es que está bien. Me parece una buena figura. No sé si tendrá buena articulación, pero lo vamos a ver en un rato más. Se nota que esta figura está un poco mejor tratada que la anterior, pero se ve bien sólida, no se le ven los colores sueltos ni nada por el estilo, como me pasó en la otra figura que me decepcionó bastante. Así que bueno, no voy a alargar más y mejor vayamos a sus articulaciones. Así que bueno, la cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, muy buena articulación, y hacia abajo también. Me parece muy bien de esta figura. En los hombros gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, está un poco dura la articulación. Ya lo que trae, que es muy bueno, pero muy bueno, que yo no lo he visto en mis figuras de Cyclops, ya que tengo solamente 2, es que esta figura trae articulación de mariposa, que eso yo no lo he visto en otras figuras de Cíclope, al menos de las que tengo yo. No se puede mover mucho, o puede que esté un poco dura, pero sirve bastante para todos los tipos de articulación que se pueden hacer. Y escenas, porque se puede hacer lanzando en rayos, distintas cosas por el estilo. Trae punto de articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo, que está bastante, pero bastante bien. Y algo que yo le vi, que yo pensé que iba a girar, pero no sé por qué viene de esta manera y viene pegado. O sea, esa línea que ustedes ven ahí en el antebrazo, esta, no es una articulación, es simplemente que un trozo del brazo y el otro iban pegados. No sé si era en relación a otra figura que la unieron así, no tengo idea. En cuanto a los puños, giran en 360 grados sin ningún inconveniente, articulación hacia arriba y hacia abajo. El pecho trae esta tradicional articulación de la figura estilo retro. Algo bueno que trae interesante, que a mí me gustó, es que la banda del arnés como que trae la figura está separada, entonces eso está metido hasta adentro y por la parte de atrás también. Entonces yo al girarlo hacia arriba
se sigue viendo la banda y no se despega ni se desune. Se sigue viendo las fotos como que fueron solo objetos, al igual que en la parte de atrás también. No se ve ni un espacio ni nada por el estilo, o sea, se ve muy, muy bien. Aparte de esa articulación en el pecho, también trae la típica articulación de cadera que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. En las piernas, esto es lo máximo que puede articular hacia arriba, que está bastante bien para esta figura. Tiene articulación de muslo que gira 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla. Tengan cuidado con esta articulación porque aquí tiene otra y si uno la articula mal podría quebrarlo. Tiene muy pero muy dura la articulación. Ahí sí. Esto no lo hagan nunca ustedes, es preferible meterlo y hacer un tratamiento de calor. Aunque sea un poquito para que suelte, yo lo estoy haciendo por efecto en video, pero nunca fuercen una figura así porque la van a quebrar. También trae la articulación de pantorrilla que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados también. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. La verdad es que la figura me parece que es muy buena. No estaba esperando una figura a este nivel, está bastante bien. Y la verdad es que con toda esta articulación lo vamos a poder poner en muy buena pose. A pesar de que este personaje no tiene tantas poses, pero sí se pueden hacer una muy buena relacionada a portadas de cómics o escena icónica de la serie de los 90. Está muy bien. Jamás había tenido un personaje de Cíclope con tan buena articulación. Así que bueno, voy a ir a hacerle el cambio de accesorio y le voy a ir mostrando lo que trae para que podamos verlo. Bueno, en esta primera pose tenemos este par de manos, que una es como que tuviese, no sé si tirando en poder o agarrando algo. Está un poco raro esa mano, no sé exactamente cómo la voy a usar. Pero también se puede poner en una pose normal como en guardia o algo por el estilo. Y la otra mano es una mano semi estirada, ya que no está completamente estirada. Pero aún así, esa mano es muy natural para poder ponerlo en distintas poses. Entonces me parece que está bastante bien. Algo que les voy a hablar que me parece que no me había dado cuenta. Un problema que trae este Cíclope es que no trae ningún efecto de poder. Y eso es algo que le quita mucho a la figura, ya que la figura anterior de Jane tampoco traía efectos de poder. Pero la figura de Wolverine sí traía las garras porque son características de este personaje. Entonces es algo extraño y también debería tener sus efectos de poder ya que es algo característico. Pero frente a eso no podemos hacer nada. Así que voy a ir al siguiente cambio de mano, que en este caso va a ser solamente una. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Bueno, y en esta última pose podemos ver a Cíclope solamente con la mano de acción en la mano izquierda para poder accionar el visor, para poder lanzar el rayo láser desde los ojos. Y le puse la otra mano en forma de puño, ya que me parece que esta combinación venía mejor, ya que la otra mano que trae es esta mano como abierta o haciendo como algo raro, entonces no me llamó mucho la atención y preferí ponerlo en esta pose. Así que bueno, no trae muchos accesorios, sí le faltó el accesorio de rayo en los ojos y hubiese sido brutal en esta combinación, pero bueno. Así que bueno, ya llegando a la parte final del video, les voy a dejar aquí la otra figura de Cíclope que tengo. Tengo una más, pero la tengo guardada y no tengo la manera de acceder por el momento a ese lugar, ya que tengo demasiadas figuras y hubieron unos cambios en la casa, entonces tuve que guardar todas esas figuras que tenía en caja. Antes las tenía aquí accesibles, entonces yo podía ir a buscarlas, abrirlas, ponerlas en el video y volverlas a guardar porque no tenía espacio donde ponerlas. Pero ya no cuento con ese espacio, entonces no me queda de otra. Así que esta es la única que tengo por fuera, aparte de la que acabamos de abrir. Y pueden ver también que tiene una diferencia de estatura a simple vista. Y otra cosa que yo les decía de que al tener una articulación de mariposa, el nuevo Cíclope sí puede llegar con la mano al visor, no como este otro Cíclope que al no tener esa articulación no puede articular más el brazo hacia adentro y no llega al ángulo para poder llegar con la mano a la cabeza como corresponde. Entonces queda de esta manera porque si no se ve muy raro, pero bueno. Es algo que nosotros no podemos hacer nada, vienen con este diseño estas figuras, así que bueno. En relación al Cíclope que acabamos de abrir, es una muy buena figura. Yo estaba asustado porque vi muchas imágenes de que la figura no era tan buena y que venía con fallos. No sé si habrá sido tan así, pero al menos sí que ese fue el caso. Yo me siento que fui muy beneficiado
en relación a eso, ya que la figura llegó en muy buen estado, no se le ve la pintura mal ni nada por el estilo, me gustó bastante. Yo, desde mi opinión, es un 10 de 10, ahora depende de la opinión de cada uno. Yo exigiría que esta figura sí esté en la colección de la serie de los 90, de verdad es una muy buena figura, así que bueno. Espero que les haya gustado el video, dejen su like, comenten, compartan con sus amigos, sigan en la página de Instagram y dejen algún like por ahí en alguna de las fotos que les guste. Y nos vemos en el próximo video.